Muy bien, pues buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con todos vosotros en este retiro y poder conoceros cara a cara. Sois familia mía en Cristo, así que estoy contento de conoceros. Y también gracias a Dios que me salvó y me dio un mensaje que compartir, y este mensaje es el Evangelio. Y esta es una palabra que usamos mucho y que aparece mucho en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y básicamente lo que significa Evangelio son buenas noticias. Pero son muy buenas noticias, tan grandes que cuesta creer, pero son verdad. Y es lo que quiero hacer en el día de hoy, en el día de mañana, es que podamos atesorar esta verdad tan gloriosa como es y no disminuirla, sino apreciarla en todo su valor, en todo su poder, en toda su magnitud y atesorar esta verdad en nuestros corazones. Y esta buena noticia tiene que ver con cómo Dios nos ha rescatado para establecer una relación nueva con nosotros. Así que este Dios que cantamos, que está sentado en el trono, que está vestido en majestad, ceñido de poder, que no hay nada que lo pare, que su voluntad es soberana y es perfecta y siempre sus planes se cumplen, siempre su palabra se cumple. Él es santo, pues siendo nosotros pecadores, ha dejado su trono y ha llevado nuestras cargas, nuestros pecados, nuestra debilidad y ha dicho, sabes que yo voy a pagar por ti. De manera que en la cruz el Hijo de Dios sufre tu castigo y mi castigo, sufre la ira del Padre, a fin de rescatarnos y restablecer nuestra relación con Dios a una magnitud que, como decía antes, cuesta creer. Porque el plan de Dios para nosotros no es salvarnos para ir al cielo o salvarnos para no ir al infierno. El plan de Dios es salvarte para que puedas tener una relación viva con Él eternamente, llena de deleite por siempre, contemplando su rostro. Esa es nuestra gloria como cristianos. De hecho, como cristianos se nos define en la Biblia como alguien que ama su venida, la venida de Cristo. Así que Jesús murió por nosotros, pero no solamente murió, sino que resucitó y ahora está a la diestra del Padre, sentado ahí, ¿qué haciendo? Intercediendo por ti y por mí a nuestro favor. Así que las bendiciones o aquellas cosas que se desprenden del Evangelio son tan grandes y tantas. Y una de ellas, como vamos a ver hoy, tiene que ver con nuestra identidad. Y es que una de las verdades más impresionantes de las que habla la Biblia es que cuando nosotros creemos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él, en su obra en la cruz a favor nuestro, de nuestra salvación, no solamente Dios nos salva, sino que une nuestra vida a la vida de Jesucristo. De tal manera que ahora el Padre nos ve en Jesucristo. Es como si Jesús fuera el filtro a través del cual el Padre nos ve. Así que Cristo es justo y el Padre nos ve justos también en Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y en Cristo el Padre nos ha adoptado como hijos verdaderamente. Él es el heredero, nosotros somos coherederos, es decir, herederos juntamente con Cristo. Así que esta es la realidad, que tú y yo somos uno en Cristo Jesús y hemos confiado en Él. Él es nuestra identidad. Hoy vamos a ver un texto que nos habla de cómo Jesús es mucho más que Dios o que nuestro Salvador es nuestra vida. Ahora piensa, cuando piensas en Jesús, ¿piensas en Él de esta manera? Normalmente los cristianos pensamos en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Rey, pero ¿nuestra vida misma? Pues sí lo es. Y esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y es que el problema es que muchas veces como cristianos no somos conscientes de que Cristo es nuestra vida. Él es nuestra vida. Él es nuestra verdadera identidad. Ahora, cuando hablamos de identidad, hablamos de quiénes somos en realidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que te hace especial? ¿Qué es lo que hace que tú eres quien eres? ¿Qué es lo que te da valor y dignidad a ti como persona? Y tener clara tu identidad es algo que afecta a toda nuestra manera de vivir. Afecta a la manera en que piensas de ti mismo, afecta a la manera en cómo te relacionas con los demás o cómo te relacionas con Dios mismo. Así que antes de nada me gustaría haceros una pregunta y quiero que penséis, ¿vale? Y que reflexionéis en esta realidad, ¿no? Porque nos ayudará también a identificar en qué basamos nuestra identidad. La pregunta es la siguiente. Cuando alguien piensa en ti, ¿qué es lo que te gustaría que tuvieran en cuenta de ti?
cuando alguien está pensando en ti, ¿qué cosas son aquellas que te gustaría que valoraran de ti? ¿Qué cosas, qué virtudes son aquellas que te hacen destacar o ser alguien diferente a los demás? ¿Qué es lo que te gustaría que recordaran de ti o que relacionaran contigo? Estoy seguro que pueden ser muchas cosas. Pueden ser tus habilidades, trabajos manuales, en la música, sabiduría. No sé, igual eres un crack en los ordenadores, en las redes sociales. O quizás es tu físico, tu manera de vestir, tu posición laboral o en la iglesia. O quizás es tu labor como padre, como madre, aquello que te hace destacar por encima de otros. O por ser una persona organizada, puntual, comprometida con la iglesia. O quizás tienes un carácter alegre siempre, estás animando a otros, ¿no? No como otros cristianos que están siempre cabizbajos, ¿no? Tú eres aquel que anima, ¿no? O quizás son tus años de ministerio, tu experiencia en el campo cristiano, tu conocimiento bíblico, no sé, tu fidelidad en medio de las pruebas, ¿no? Tú has pasado pruebas muy duras, no como otros. Y eso es lo que te hace especial, ¿no? ¿Qué es aquello que quisieras que los demás valoraran de ti o que cuando piensan en ti tuvieran en cuenta? Bueno, nuestra respuesta a esta pregunta probablemente mostrará en qué basas tu identidad. O al menos creo que seamos conscientes de que todas estas virtudes que podemos tener, aquellas cosas que son buenas, que Dios nos ha dado o que estamos haciendo, como cristianos van a luchar, van a ser una tentación para decir, esta es tu identidad, esto es lo que eres. Pero esto es un problema, porque cuando nuestro valor y dignidad, cuando nuestra identidad está basada en lo que tú haces, o en lo que tú puedes hacer, o en lo que tú has conseguido, es algo demasiado difícil, es una carga demasiado grande para llevar uno mismo. Si todo depende, si tu valor está en tu desempeño, en lo que tú haces, es una esclavitud. No puedes dejar de demostrar que vales. Si yo pongo mi identidad en mi predicación, el día que no predico bien, me hundo en la miseria. Quisiera vivir en la parte más lejana de este país y que nadie me viera jamás, ¿no? Es una lucha constante por tener que demostrar quién eres. Hay un youtuber de los más famosos de España hace bastantes años, bueno, unos cuantos años, él colgó un vídeo en internet. En aquel momento era el más seguido de toda España, no sé cuántos millones de seguidores tenía. Y él hizo un vídeo diciendo que iba a dejar de publicar vídeo en YouTube, al menos durante meses. ¿Por qué? Porque él sentía una presión tan grande. En sus palabras él dice, para mí es imposible mantenerme siempre en este nivel. Es la presión de hacer siempre algo más grande, un vídeo que supera al vídeo anterior. El tener que estar siempre al 100% de la mejor versión de mí mismo en todos los vídeos. Dice, eso es demasiado, es imposible. Es una presión tan grande. Cuando todo depende, tu valor, tu dignidad, quién eres, depende en tu esfuerzo, en lo que tú haces, en las fotos que publicas, siempre una foto mejor, lo que sea. Es algo que te esclaviza, no puedes parar. En el momento que paras, ¡pum!, otros te pasan por delante. Y entonces aquello que te pensabas que eras, de repente se te hunde. Es algo inestable también. Cuando estás bien, todo va bien, pero cuando va mal, como decía, todo va mal. Entonces, durante mi adolescencia, algo que quizás me hacía destacar en ciertos ámbitos era el tema de la música. Digo, en mi iglesia por lo menos, mi iglesia local, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque éramos muy pocos tocando el bajo, estaba yo y poco más. Entonces eso me daba cierto valor, cierta dignidad frente a otros, se me daba más o menos bien en aquella época. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo estudié en el superior de música, en el SMUC, pues de repente vi chavales que tocaban muchísimo mejor que yo. Ahí yo no era nadie. De repente todo eso que me hacía a mí destacar sobre otros, me daba cierta identidad, se vino abajo, me aplastaron por completo. No era nadie. Y esto nos pasa como cristianos también. Cuando tu valor delante de Dios está en tu tiempo de oración, ¿cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo dedicas a invertir en la iglesia, en la comunión con los hermanos? Cuando fallas, te hundes.
Durante unos años estuve apartado del Señor y el Señor en su misericordia me rescató como a los 22 años más o menos, y al poco de volver al Señor, mi hermano mayor, soy el menor de tres hermanos, mi hermano mayor me regaló un libro de biografías de grandes cristianos, y recuerdo que en su dedicatoria puso algo como deseando que un día estés en alguno de estos libros, ¿no? Y yo recuerdo que cuando leía esas biografías pensaba, wow, yo quiero imitar a estos grandes hombres de fe. Así que, ¿qué hacían ellos? Básicamente orar y orar y orar. ¿Y qué hacía yo? Lo mismo. Invertía horas orando. 1 hora diaria, 2 horas. Cuando podía me escapaba a casa de mi abuela, en aquel momento había fallecido, y pasaba tiempo allí en ayuno, en oración. Me dormía, pero seguía orando, y me dormía y luchaba con el sueño y seguía orando. Así que cuando pasaba tiempo orando, disfrutando del Señor, me sentía fuerte en el Señor, que el Señor me amaba, me sonreía. Pero cuando una semana no pisaba de rodillas el suelo, entonces me sentía el peor cristiano del mundo. Sentía que Dios ya no me miraba con agrado. Es decir, si tu valor y dignidad delante de Dios, si eres aceptado en base a tu desempeño, es algo que estarás bien y estarás mal. Estás como una montaña rusa, como decía Eric ayer, ¿no? Así que si tu valor está basado en algo que haces, en tener que demostrar que eres realmente alguien delante de Dios o de los demás, si todo depende de ti, estás en un sitio muy peligroso. Es una esclavitud. Y por otro lado, va a determinar, mejor dicho, cómo te relacionas con los demás. ¿Vas a juzgar a aquellos que no hacen tan bien lo que tú haces, sintiéndote superior a ellos? ¿Te vas a comparar constantemente con otros para ver en qué nivel estás, si estás mejor o peor? ¿Vas a experimentar lo que es la envidia? Cuando alguien con tus mismas características, tu misma edad, más o menos, tu misma formación, haga lo mismo que tú, mucho mejor que tú. ¿No vas a soportar la crítica? Quizás todos hablen bien de ti, pero un mensaje en el cual se te cuestione, o unas palabras en las cuales se nos diga, ostras, esto no está bien de ti, te va a afectar. Vas a estar con ese pensamiento todo el día, ¿no? Así que tu tendencia, cuando alguien señale algo malo de ti, va a ser enseguida defenderte, justificarte. ¿Por qué? Porque todo depende de ti. Está cuestionando quién eres, tu identidad. Así que no puedes permitirte eso. Así que bueno, todos estos son síntomas y otros, ¿no? De que muchas veces como cristianos hemos perdido de vista nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo. Nuestra identidad es Cristo mismo. Él es quien somos delante de Dios. Así que esa es la buena noticia, es que gracias a la obra de Cristo, gracias a su muerte y a su resurrección, ahora Dios nos ha dado por medio de esta buena noticia del Evangelio una identidad nueva, que no está basada en nada de lo que tú puedas hacer, sino que está basada solamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en nosotros. Así que me gustaría que fuéramos a un libro de la Biblia que se llama Colosenses, está en el Nuevo Testamento. Vamos a ver 4 versículos en la carta de los Colosenses, versículos 1 al 4 del capítulo 3. Así que voy a dejar que lo busquéis, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Colosenses 3, del 1 al 4. Dice así, yo leo en la Biblia de las Américas, dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta aquí el texto de hoy, ¿vale? Vamos a ver este texto en base a nuestra identidad solamente. No vamos a ver todos los detalles, sino quiero que veamos qué significa o qué implicaciones tiene el hecho de que nosotros hayamos resucitado con Cristo. En segundo lugar, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que hayamos muerto con Cristo? Y en último lugar, ¿qué significa que Cristo sea nuestra vida misma? ¿Vale? Así que, en primer lugar, ¿qué significa esto de que hemos resucitado con Cristo? Cuando Pablo dice, si habéis pues resucitado con Cristo, no está diciendo realmente, no está cuestionando esto, como diciendo, a ver si es verdad o no, si es que habéis resucitado con Cristo. En realidad lo está dando por hecho. Es decir, podríamos traducir esta frase como diciendo, ya que habéis resucitado con Cristo, ya que esto es una realidad que ya vivís, es quienes sois alguien que ha resucitado con Cristo,
eso determina tu manera de vivir. Busca las cosas de arriba, todo aquello que tiene que ver con el reino de Cristo. Ahora, ¿qué significa o qué implicaciones tiene el hecho de que nosotros hayamos resucitado con Cristo? Bueno, pues esto implica que tenemos la declaración del Padre de que somos completamente aceptados. Cuando Pablo habla en la carta de los Romanos de la resurrección de Jesús, dice lo siguiente, dice, y que fue declarado, hablando de Jesús, Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad. Fue declarado, ¿por qué? Dice, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo está diciendo, el hecho de que Dios haya resucitado a Jesucristo de entre los muertos es una declaración del Padre de que verdaderamente es el Hijo de Dios. Así que tenemos en el bautismo de Jesús cómo los cielos se abren, ¿verdad? Y dicen, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Vemos otros lugares de la Escritura donde también el Padre se presenta como Padre de Jesús. Él es mi Hijo amado, a Él oíd, dice a los discípulos. Pero la resurrección misma es la declaración del Padre de, este es mi Hijo en verdad. Si no, Jesús se hubiese quedado en la tumba para siempre. Pero Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque estaba el Padre declarando que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, fijaos que Pablo, cuando está diciendo que hemos resucitado, no dice, puesto que habéis resucitado, sino, puesto que habéis resucitado en Cristo. Puesto que al resucitar Cristo, vuestra vida está unida a la de Cristo. Y esto es maravilloso, porque esto lo cambia todo. Una cosa es que tú resucites, pero otra cosa es que resucites en Cristo. Que seas uno con Él. Es decir, que tú y yo hayamos resucitado con Cristo solamente al poner nuestra confianza en Él por la obra de la cruz, significa que tenemos la declaración del Padre de que verdaderamente somos completamente aceptados. Si no, no hubiéramos resucitado con Cristo. Estaríamos muertos todavía en nuestros delitos y pecados, pero ya hemos resucitado con Cristo. Ya hemos sido aceptados, plenamente aceptados. ¿Por qué? Porque tenemos la misma aceptación que Cristo tiene del Padre, puesto que estamos resucitados no solo, sino en Él, con Él. Así que esto lo cambia todo. Y no solamente tenemos la declaración, como decía, del Padre cuando Jesús se bautiza diciendo, este es mi Hijo amado. No solamente tenemos la resurrección en la cual Dios declara, este es mi Hijo amado, sino que también tenemos la exaltación, y es ahí donde apunta Colosenses. El Padre lo sienta a su diestra, a su derecha, como un hijo del rey que viene de la victoria, ¿no? Y se sienta ahí a la diestra del trono. Ahí es donde quiere que Pablo, que miremos. Fijaos que dice, buscad las cosas de arriba, y no empieza a decir una lista de mandamientos. Dice, fijad las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? ¿Por qué? Porque esa es vuestra vida, Cristo es vuestra vida ahora. Y es una vida que está sentada al lado del Padre, por encima de toda posición. Efesios, el mismo autor de la carta a Colosenses, Pablo escribe a los Efesios y dice, y con Cristo nos resucitó, y con Él también nos sentó en los lugares celestiales, con Cristo. Así que fijaos qué tremendo, ¿no? O sea, es impresionante, dice, con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, tu vida y mi vida ahora mismo están a la diestra de Dios con Cristo, porque eres uno con Él, exaltado ya. Ahí estás sentado. Y el hecho de que tú estés sentado con Cristo, como dice Pablo, es que la obra ya está hecha. Ya puedes descansar. Está terminada. Jesús se sentó una vez, venció sobre el pecado, sobre la muerte. Y ahora tú has sido ya sentado con Él, resucitado, y más que resucitado, exaltado. Así que eso es tremendo. Tenemos la aceptación del Padre, la misma aceptación que tiene acerca de Jesús. Tal y como Jesús es aceptado por el Padre, así de aceptados, así de la sonrisa es tan grande hacia Jesús que hacia ti, es la misma, porque estás en Cristo, has resucitado con Él. Ahora estás a la diestra del Padre también, unido a Jesús. Esto significa que no puedes hacer nada por asegurar más tu salvación. Cristo la ha ganado. No puedes hacer absolutamente nada por hacer que Dios sonría un poquito más, porque te ve en Cristo. Has sido resucitado con Él, sentado en lugares celestiales. En Cristo somos completamente aceptados y amados. Dios te acepta con plena sonrisa, con los brazos abiertos, no por tu piedad, no por tu esfuerzo,
no porque te hayas levantado hoy para estar a las 7:30 en el devocional, no por nada de esto, porque estás solamente en Cristo. Eso lo es todo. Recuerdo cuando el Señor me rescató, recuerdo cuando estábamos en la iglesia, en las reuniones de oración, que a menudo se ponía pues ahí un mapa gigante, ¿no? Donde se dice cuáles son los países donde el cristianismo es más peligroso, ¿no? Vivir, donde el cristianismo es perseguido, como Corea del Norte, donde no puedes, simple cristiano, pues te meten en la cárcel como muy poco, ¿no? Pero sabemos que hay países donde matan a cristianos o matan a familia de cristianos o queman sus casas. Conocemos testimonios así. Así que yo me acuerdo que veía ese mapa y decía, Señor, envíame donde quieras, estoy dispuesto a ir donde quieras. Y sabéis, en lo profundo de mi corazón yo pensaba, si muero yo en Corea del Norte, ¿cómo Dios no me va a recibir? Estoy dando mi vida por Él. Pero sabéis, esto, por muy piadoso que parezca, es satánico, es diabólico, no es verdad. ¿Sabéis cuánto yo aseguraría mi salvación si muero por Cristo? Nada. Cristo la ha ganado, yo no puedo ganarla. ¿Sabéis qué aceptación podría tener si yo muero por Cristo en mi propio esfuerzo? Nada. Cristo ya ha cumplido con toda la aceptación que el Padre podía tener hacia mí. Si yo hoy beso a mis hijos y a mi mujer y me voy a otro país a morir por Cristo, no voy a aportar nada a mi salvación. No voy a aportar nada al hecho de que Dios me sonríe y me reciba. Cristo lo ha hecho todo. Es a través de Él que el Padre me recibe siempre, como un camino vivo, a través del cual puedo ir constantemente al Padre. Así que esta es la realidad. Estamos unidos a Jesús. El hecho de que Él haya resucitado, hayamos sido unidos a Él, significa que tenemos la plena sonrisa. Otra palabra que la Biblia usa para esto es que somos justificados en Jesús. Significa que somos declarados justos. No solamente que Dios ha perdonado nuestros pecados completamente, no solamente que ha perdonado la culpa más profunda que había en nuestros corazones, sino que nos declara justos. ¿Por qué? Porque estamos en Jesús. Y eso lo cambia todo. Recuerdo cuando yo luchaba con esta verdad, ¿no? De que soy justificado, que el Padre me declara justo. ¿Cómo puede ser si yo en mi vida todavía peco? Y hubo un momento que estaba solo en casa y leí este versículo de Romanos, en el cual dice, porque si por la transgresión de Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y sabéis, cuando yo leí que la justicia era un don, un regalo que Dios te daba inmerecidamente, estaba solo en casa y me acuerdo de estar saltando de alegría, mirando por la ventana a los cielos y con lágrimas diciendo, es un don, es un regalo, es un regalo. Dios me ha hecho esto, me ha regalado su justicia. Y cuando atesoras esta verdad, esto lo cambia todo. Vives sin la necesidad de recibir honor y el aplauso de los demás. Tienes la sonrisa del Padre, eres completamente aceptado. Vives sin tener que demostrarle a Dios o a los demás o a ti mismo que vales. Tu identidad es Jesús, Él lo es todo. No necesitas aparentar. Tu identidad no es algo que va y viene, es segura y firme cuando estás bien y cuando estás mal. Cristo es tu identidad siempre. Y es a través de Él que el Padre te ve siempre con una sonrisa. Ahora, esto tiene que ver con la resurrección de Jesús. Hemos resucitado con Cristo, pero también dice Pablo que hemos muerto con Cristo. Es decir, no solamente Cristo ha muerto por ti. Lo que el Evangelio enseña es que tú has muerto en Cristo. Las dos cosas. Y esto nos cuesta creerlo, ¿no? Porque estamos vivos, ¿no? Creo que todos aquí estamos vivos, ¿sí? Así que nos cuesta creer el hecho o aceptar el hecho de que hemos muerto. Pero es una realidad. Nos cuesta creerlo porque fallamos. Nos cuesta creerlo porque como cristianos pecamos todavía. Pero la realidad es que en Cristo has muerto. De manera que cuando luchamos con el pecado, luchamos, sí, pero has muerto. Es decir, el pecado ya no te define. Quien eras tú antes de creer en Jesús fue crucificado con Jesús. Ahora eres alguien nuevo. Así que caemos, sí, pero el pecado presente ya fue condenado. Somos culpables, sí, pero ya hemos muerto por nuestra culpabilidad en Cristo.
Así que el pecado no tiene poder condenatorio sobre nosotros porque sí que somos culpables, pero Cristo pagó nuestra culpa, así que morimos en la cruz con Cristo. Así que cuando Cristo murió, no solamente murió por nosotros, sino que nosotros morimos con Él. Pablo enseña esto también en Romanos, ¿no? De manera que cuando fallamos no desesperamos. Cuando por causa de nuestros pecados fallamos, nuestros pecados ya no nos definen. Es Cristo nuestra identidad. Cuando en el año 2016, el mismo año que nos casamos, Anaís y yo, tuve la oportunidad de ir un año a Granada. Una iglesia ahí nos recibió y recibíamos discipulado. Hacíamos prácticas ministeriales y estamos involucrados ahí con una misión americana de la cual pues, nos nutrimos constantemente. Y una de las labores que hacía era participar en las reuniones de consejos de ancianos, es decir, del liderazgo de la iglesia. Yo estaba ahí, pero solamente como oyente. Entonces, si me preguntaban la opinión, pues la decía, pero si no, pues me mantenía solamente escuchando, ¿no? Cómo trataban ciertos temas. Y me acuerdo, la primera reunión de todas, estábamos en casa de uno de los ancianos y estábamos en el comedor de su casa y aquí había una mesa bajita donde dejé el móvil y al terminar la reunión, pues se me ocurrió hacer una broma estúpida. Y dije, bueno, que sepáis que lo he grabado todo, ¿eh? Y no se me escuchó mucho y se quedó así medio disimulado. Y pensé, madre mía, ¿qué acabas de decir, Pablo? Se quedó ahí la cosa. ¿Qué pasó? Pues al cabo de 2 semanas me invitaron a estar en una reunión donde habían misioneros que sí que van a lugares donde el cristianismo es perseguido. Así que era una reunión bastante confidencial, donde se hablaban de nombres de personas, donde se hablaban también de los métodos a través de los cuales ellos hacen que la palabra del Señor llegue, las Biblias lleguen a ciertos países, ¿no? Así que al terminar la reunión, pues miré mi móvil y vi un mensaje de Anaís que decía, Pablo, estás enviando mensajes de audio al grupo de toda la iglesia. Y entonces pensé, ¿de qué me acordé? De la broma estúpida que había hecho delante de los ancianos. Y pensé, ahora van a pensar que realmente estoy grabando cosas, ¿no? Así que me salí de la reunión, le di al play a ver qué se había grabado y apenas se había grabado nada, era al entrar y saludar a alguno de ellos y bueno, apenas se escuchó nada, gracias a Dios, ¿no? Entonces en aquel momento no se podían borrar los mensajes, ahí se quedaban en WhatsApp y para siempre, ¿no? Entonces pedí perdón al grupo de la iglesia y pedí perdón a mi mentor en aquel momento porque le mencionaba, para bien, ¿no? Pero mencionaba su nombre en una de las conversaciones que se habían grabado. Así que podéis imaginaros, yo recién llegado a Granada, lo primero que hago es meter la pata hasta el fondo. Entonces yo estaba temblando y pedí perdón al grupo de la iglesia y pedí perdón a mi mentor. ¿Y sabéis qué me contestó él? Me dijo, Pablo, tu reputación es Cristo. Él es tu identidad. Hagas lo que hagas, falles donde falles. Cristo es tu verdadera identidad. Es decir, no solamente me consoló porque al saber yo o recordar yo que mis fallos, da igual, estoy en Cristo, sino que también Él me veía a mí a través de Cristo. No me juzgó, no cambió su relación conmigo. Dijo, tu reputación es Cristo. Él es tu vida. Estás ahí en Cristo Jesús. Así que podéis experimentar, podéis pensar el consuelo que fue para mí. Fue mucho mejor que me dijera, no pasa nada, tú estate tranquilo. No, tu reputación es Cristo. Él es tu identidad. Da igual todo lo demás. Así que esta es la verdad, dice el Salmo 103, dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Así que ya no nos pertenecen, las ha alejado para siempre. Y es por esto que la palabra del Señor constantemente nos llama a regocijarnos y a gozarnos. ¿Por qué? Porque Dios se goza por nosotros, dice en Sofonías. Está hablando a la iglesia, o en aquel momento al pueblo de Dios, Israel, dice, canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, grita si hace falta, lanza gritos. Dice, alégrate y regocíjate de todo corazón, no permitas que no haya nada en lo cual tu corazón no explote de alegría. Y piensas, ¿qué está pasando? ¿Por qué me tengo que alegrar tanto? Dice, el Señor ha retirado sus juicios, has muerto con Cristo, ya está, todo eso está quitado. Y luego dice un poco más adelante, dice, no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. ¿Te imaginas a Dios gozándose en ti con alegría?
la expresión de su rostro totalmente alegre. Sigue diciendo, en su amor guardará silencio, disfrutando, ¿no?, del amor por su pueblo. Y sigue diciendo, se regocijará por ti con cantos de júbilo. ¿Qué es esto, hermanos? Se nos dice a nosotros, al pueblo de Dios, que nos gocemos en Él y que cantemos a nuestro Dios con alegría. Pero aquí se nos dice que lo que explota del corazón de Dios, lo que brota de su corazón, es una alegría tan grande por su pueblo en el que se está gozando, que canta. ¿Os imagináis esto? Dios cantando y regocijándose por ti con gran alegría. ¿Por qué es esto? ¿Cómo es posible? Porque estás en Cristo y en Cristo has muerto. Y en Cristo has resucitado. Judas, no aquel que traicionó, sino el que escribe la penúltima carta de la Biblia, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría. O sea, fíjate lo que está diciendo. Aquel que es poderoso para guardaros sin mancha y sin caída y para presentaros, no dice en el cielo, no dice siquiera para presentaros delante de Él, sino para presentaros en presencia de su gloria. ¿Y cómo lo hace? Con gran alegría. Es decir, ¿te imaginas a Dios vestido en majestad como nos leían esta mañana? Resplandeciente en poder, en santidad, y que te presente en presencia de su gloria y que Él esté completamente alegre y gozándose en ti. Ese es el nivel de aceptación que tienes en Cristo delante de Dios. Solamente por lo que Él ha hecho, por lo que ha hecho Cristo. Por eso Él es nuestra vida, por eso Él es nuestro Salvador, por eso le adoramos a Él, por eso es nuestro Dios, por eso queremos coronarlo con gloria, con poder, porque Él lo ha hecho todo. El nivel de aceptación que tenemos en Cristo es completo, es perfecto, es seguro, de una vez para siempre. Así que si te sientes culpable o condenado, si sientes que tu vida cristiana no refleja como debería el Evangelio, si sientes que estás pasando por un momento de sequía espiritual, si sientes que deberías estar experimentando cosas que no estás experimentando, quiero decirte que necesitas dejar de mirarte a ti y necesitas comenzar a mirar a Jesús solamente. Alza tu mirada a los cielos, a la diestra de Dios, donde está Cristo Jesús. Él es tu vida, estás allí, estás en Él. Así que necesitamos pensar en Cristo porque Él es nuestra vida, como dice el versículo 4. Si es verdad que Cristo ha muerto, si es verdad que Cristo fue sepultado, fue resucitado, si es verdad que Cristo fue exaltado, entonces es verdad también eso de ti, porque estás unido a la vida de Jesús. Decía Lutero, aunque yo todavía peco, no me desespero. ¿Por qué? Porque Cristo vive, el cual es mi justicia y mi vida eterna. Y dice, en esta justicia, es decir, en Cristo, no tengo ni pecado, ni temor, ni sentimiento de culpa, ni miedo a la muerte. Sigo siendo un pecador en esta vida y en mi propia justicia, pero tengo otra vida. Esta es la grandeza del Evangelio. Tengo otra vida y otra justicia por encima de esta vida, la cual está en Cristo, el Hijo de Dios, el cual no conoce ni el pecado ni la muerte, sino la justicia eterna y la vida eterna. Es esta la realidad. O sea, Cristo es nuestra vida. En Él estamos completamente seguros. Aquí pecamos, sí, pero tenemos otra vida, que es Jesucristo. Estamos unidos a Él para siempre. Así que, en último lugar, Cristo es nuestra vida. Es nuestra vida porque hemos muerto en Él, hemos sido resucitados con Él. Significa que Dios ya no nos mira ni nos trata según lo que somos o según lo que hacemos, sino que nos trata como trata a su Hijo. Nos ve como ve a su Hijo, porque estamos en Él. Y lo que hará la eternidad, hermanos y hermanas, solamente será manifestar esta realidad. Solamente entre comillas, ¿verdad? Cuando Cristo se manifieste, se ha manifestado en gloria, entonces vosotros también seréis manifestados. No es que ahí va a cambiar la cosa y a partir de ahí va a cambiar todo. Cambiará en el sentido de que podremos verlo con nuestros ojos, pero esa ya es la realidad. Cristo ya está en gloria, pero será manifestado en ese día. Pues ese día también será manifestado en ti y en mí. Si hemos creído en Jesús, ¿quiénes somos en verdad? Ya estamos en Cristo, ya hemos muerto, ya hemos resucitado, pero aquel día será manifestado, será visto y contemplado por todos.
Así que esa es la realidad. En el momento de que Jesús es nuestra vida, se ha manifestado en gloria, también nosotros. Dice 1 Juan 3, del 2 al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero ya somos hijos de Dios. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Así que esa es la realidad, ¿no? Cuando abrazamos esta verdad, cuando creemos en todo nuestro corazón que somos plenamente aceptados en Cristo, que Él es nuestra verdadera identidad, todo cambia. No tenemos que luchar, como decía antes, por tener que demostrar quiénes somos, lo que valemos frente a otros. No necesitamos gustarle a los demás para vivir con la necesidad de siempre causar una buena impresión a los demás, porque ya tenemos la plena aceptación de Dios, somos libres. Y esa gracia nos impulsa ahora a alabar a Dios con nuestras vidas. Por otro lado, no necesitamos esconder el pecado, hermanos. Si es verdad que Cristo es tu vida, si es verdad que Cristo es tu justicia, como creyentes, como cristianos, deberíamos poder confesar nuestros pecados sin miedo. Es decir, cuando no te atreves a confesar quién eres, cuando no te atreves a confesar tus pecados, ¿por qué es? Porque no confías en que Cristo es tu justicia. Piensas que lo eres tú. Tienes que proteger tu justicia. Eso es quién eres. ¿Sabéis? Cuando en ese mismo año en Granada, una de las cosas que hacía era participar junto a otros varones de la misión en una rendición de cuentas. Y básicamente respondíamos a 4 preguntas cada martes por la mañana. Era, pues, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿No? Si estaba afectada, si, no sé, pues esta semana es que no he podido orar. Siempre me desconcentraba pensando en lo que sea, ¿no? ¿Qué cosas debemos mejorar como esposos? ¿Qué cosas debemos mejorar como padres? Cosas en cuanto a la lujuria también, si tenían que salir a la luz. Y era un tiempo no de dar consejos, sino de sacar de las tinieblas a la luz, ¿no? Y yo recuerdo escuchar a mis amigos y mis hermanos en Cristo confesar cosas y decir, yo también he experimentado eso, pero no me hubiese atrevido a confesarlo. ¿Cuál es la diferencia entre él y yo? Que él confía en Jesús y yo no. Yo sigo confiando en mi propia justicia, como si eso fuera lo que me da la aceptación delante de Dios y los demás. Así que escuchar cómo ellos confesaban sus pecados, a mí me impulsaba a confiar en Cristo, como si me estuviesen empujando hacia Cristo. Pero ¿cuánto hay de la confesión de pecados en nuestras iglesias? ¿No? Es muy fácil orar diciendo, Señor, perdona nuestros pecados, pero cosas concretas, específicas, no de hace tiempo, de esta semana, con las que luchas. No escuchamos demasiado de esto, me temo. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer que nuestra vida, nuestra identidad, nuestra justicia, estamos en Cristo. Y hermanos, por último, si todo esto es posible, si es verdad que nuestra identidad es Cristo, si es verdad que Él es nuestra vida, si es posible que hemos recibido la aceptación de Dios completamente, esto solamente es porque Cristo asumió tu identidad. El Santo, el Eterno, asumió la identidad no solamente como siervo, sino como pecador en la cruz. De tal manera que Él tomó tus pecados de una manera real. El Padre no hizo teatro en la cruz. Cristo no hizo teatro. Él asumió la culpa de una manera real. Fue tratado como pecador. De tal manera que dice la Biblia, dice al que no conoció pecado, es decir, Jesús, el que nunca experimentó el pecado, porque nunca cayó en pecado. Dios, Padre, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos nosotros hechos justicia de Dios en Él. Ray Ortlund dice, Dios acusó a Cristo de tal manera, lo implicó, lo cargó con nuestro pecado, de manera que en la cruz fue tratado como si encarnara nuestro pecado, para que nosotros, solo porque estamos en Cristo y por ninguna otra razón, podamos ser tratados como si hubiéramos encarnado la justicia de Dios, cumpliendo perfectamente su ley, recibiendo la sonrisa y la acogida del gran juez. Cristo fue hecho pecado. Asumió tu identidad verdaderamente. ¿Para qué? Para que tú ahora puedas asumir su identidad, su vida, su justicia como tuya.
De manera que el ser más glorioso, aquel que sí que se podía jactar de basar su identidad en sus atributos divinos, en su omnipotencia, su omnisciencia, su sabiduría, ¿qué hizo? Se despojó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo servio. Fue hecho pecado en la cruz. Y aquel que había disfrutado, mejor dicho, la aceptación del Padre eternamente. Cuando Juan dice, y el Verbo estaba con Dios, literalmente es, el Verbo estaba, cabe Dios, estaba enfrente. ¿Te imaginas al Padre y al Hijo eternamente, uno enfrente del otro, deleitándose en el uno al otro, constantemente, eternamente, en la medida más grande posible? Pues aquel que había sido aceptado siempre desde la eternidad fue abandonado. De la manera que el Padre escondió su rostro de él. ¿Para qué? Para que era su rostro, nos mira a nosotros, en Cristo. Así que todo esto lo ha ganado Cristo por medio de este evangelio, de esta buena noticia, de que Cristo ha muerto por ti y tú has muerto en Cristo. La pregunta es, ¿lo creemos verdaderamente? ¿Está afectando nuestra manera de vivir? ¿Haces las cosas condicionado por si te ven, si no te ven? ¿Cambia tu conducta cuando estás con gente, cuando estás a solas? Hermano, hermana, si has creído en Cristo, estás en Cristo. Eres tu identidad, tu verdadera identidad. Si has fallado, si te sientes sucio, estás en Cristo. Conocer que estás en Cristo en el momento que estás peor, lo que debe hacer es mover nuestros corazones a la adoración y decir, Señor, gracias porque a pesar de mi pecado no me define, es Cristo que me define y me has salvado y me has perdonado y mi justicia es Él. Así que nos debe llevar a la adoración completa en toda nuestra vida, a buscar, como dice el texto, ¿no?, las cosas de arriba. Así que esa es la realidad, hermanos y hermanas. Estamos en Cristo y esto es maravilloso. Tenemos la plena aceptación del Padre que nos presenta en presencia de su gloria con gran alegría, solamente porque estamos en Cristo. Si no has conocido a Cristo, si tu identidad va y viene, si es como una montaña rusa, a veces eres alguien, a veces no eres nada, Dios te ofrece una nueva identidad más gloriosa de lo que jamás podrías imaginar. Ser hijo suyo, uno con Cristo, para siempre. Así que te invito a reflexionar en esto y a abrazar por la fe a este mensaje tan grande que se llama Evangelio, buena noticia. Me gustaría orar para terminar y pedirle a Dios que pudiera hacer que nuestros corazones se apropien, ¿no?, se empapen realmente de esta realidad, a fin de darle gloria. Padre, solamente cuando vivimos de acuerdo a esta realidad, Señor, nuestras vidas dan gloria, Señor, a tu nombre y a la obra de la cruz. No confiar plenamente en nuestra aceptación, Señor, es pisotear lo que Cristo ha hecho. Pero queremos confiar completamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en nosotros y a través de nosotros, Señor. Te damos gracias porque nuestra identidad es Él, Señor. Y a pesar de nuestros fallos y nuestros pecados, nuestra justicia sigue intacta. Ya hemos resucitado con Cristo. Gracias por aceptarnos en Él, Señor. Él es nuestra vida y te pido, Señor, que esta verdad llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, afectando en la manera en que vivimos, en cómo pensamos de nosotros, cómo nos relacionamos con los demás, Señor, y cómo nos relacionamos contigo, Señor. Padre, te pido, Señor, que hagas tu obra en medio de tu pueblo, Señor, y aquellos que todavía no son tu pueblo, Señor, pero que vas a llamar. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pablo, por este mensaje que creo que no nos deja indiferentes a nadie. Igual que ha orado él, pues vamos a tener ahora un tiempo abierto de oración en respuesta a lo que hemos escuchado, agradeciendo lo que Cristo ha hecho en nosotros y también pues pidiéndole ayuda para que nos ayude a creerlo, que nos ayude a confiar y que esa verdad condicione nuestra vida. Así que ahora, por favor, vamos a orar un tiempo libre.